En esta mañana yo quiero compartir con ustedes el tema, el misterio de la salvación, el misterio de la salvación. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 15, nos dice la palabra: por esta causa, también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Señor, bendiga este pasaje de su palabra leído en nuestros corazones. Si ustedes leen el libro de Efesios completo, descubrirán o entenderán las maravillas, las enseñanzas. Los teólogos que se han dedicado a estudiar este libro dice que es el libro teológico más profundo de las cartas que el apóstol Pablo escribió, y también en parte del Nuevo Testamento. Había motivo para escribir esta carta. Primero, para corregir las diferencias que habían en los creyentes en Éfeso. Los primeros creyentes tuvieron que intervenir, sufrir las diferencias que habían entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. A la altura de cuando Pablo escribe esta carta, superando ya los 50 años o los 20 años de la muerte del Señor, los judíos no entendían que la salvación era para todos, para toda la humanidad. Fue el mensaje que el Señor Jesús trajo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Para los judíos, recibir el mensaje de salvación, especialmente para Pedro, a quien el Señor le dio la llave de la puerta del cielo, fue necesario que Dios hablara en revelación para él, para que fuera al lugar
que Dios le había pedido al hogar de Cornelio, ¿recuerdan? Esa revelación de animales que los judíos no comían y que el Señor le dijo, mata y come. La reacción de Pedro fue, no, Señor, porque yo jamás, nunca he comido. Y eso fue necesario que se produjera 3 veces. Y por fin Pedro va a la casa de Cornelio y le explica el mensaje de salvación. Dicho sea de paso, el mensajero que Dios mandó a Cornelio fue un ángel. Lo que quiere decir que los ángeles no están autorizados para predicar el evangelio. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, ya resucitado, todo poder y autoridad me es dada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es bueno saber que no solo los apóstoles, nosotros estamos siguiendo a los apóstoles y hemos tomado la antorcha. Entonces nosotros todos estamos revestidos de poder y autoridad para proclamar a Cristo. Es el deseo del Señor, es el deseo de Dios, que toda la humanidad venga al conocimiento de Él. Y Pablo pregunta, ¿y cómo creerán si no hay quien le predique? Tenemos que ingeniarnos para presentar el mensaje de salvación en cada etapa de la vida del ser humano. Debemos usar todos los recursos que están disponibles para llevar el mensaje de salvación. Ese es el deseo de Dios. Y no tengamos temor de dar el mensaje, porque recuerden que estamos revestidos ¿de qué? De poder y de autoridad. Y que tenemos al Espíritu Santo que pone palabra en nuestros labios cuando testificamos de Cristo. Yo tengo muchos ejemplos de hermanos ilestrados, hermanos que no sabían leer y el Señor lo usó con poder cuando decidieron. Ahora mismo, una de las iglesias más pujante, podríamos decir, en Santo Domingo, fue fundada por un hermano que no sabía leer, en Capotillo, y esa iglesia está, sí, y otra iglesia en Miramar fue fundada por otra hermana que no sabía leer. A esa la alfabetizamos mi esposa y yo, y esa hermana, cuando aprendió a leer, ella solo leía la Biblia. Si usted le daba un periódico, se le dificultaba. Si le daba otro libro, se le dificultaba. Pero abría la Biblia y la leía nítida. ¿Qué cosa? Se llamaba Dilia. Y esa hermana, podríamos decir, que fue la fundadora de la iglesia de Miramar. ¿De qué manera? Una mujer, una señora, estaba buscando dónde hacer una sopa para su marido que estaba hospitalizado. Y la hermana le abrió la puerta y entonces le habló del Señor y decidió ya acompañarla a llevar la sopa. Y entonces él le predicó, le habló del Señor a ese enfermo. Y luego invitó a uno de los hermanos, de los ancianos nuestros, para que fuera. Y así seguimos yendo a la casa de eso, una célula, se fueron convirtiendo. Y hoy es una iglesia próspera. ¿Quién la inició? Una hermana que no sabía leer. Debemos predicar al Señor. Bueno, Pedro fue a la casa de Cornelio y hubo una manifestación después que Cornelio recibió el mensaje de salvación, de la muerte y resurrección del Señor.
Y el Espíritu Santo vino a ellos y Pedro quedó sorprendido de que a ellos el Espíritu Santo se manifestara como a los judíos en ese momento, cuando estaban en el aposento alto, cuando en aquel tiempo de Pentecostés, que se predicó, que se manifestó el poder del Espíritu hablando en lenguas, en lenguas donde habían nacido ellos. Que es bueno saber que cuando la Escritura se refiere del hablar en lenguas, es en idiomas que la persona puede entender. Y hubo tantas conversiones luego de la predicación de esa manifestación del Espíritu en ese momento. Bueno, Pedro entendió que Dios no hace acepción de personas y que el Evangelio es para todos. Pero ¿qué resulta? Que cuando empezaron a convertirse los judíos, los gentiles, los creyentes judíos, que eran muchos, recuerden que cuando el Señor resucitó, dice la palabra que se le apareció a más de 500 personas. Muchas personas creyeron en el Señor por las obras que el Señor hacía. Y estos creyentes fueron creyentes fieles al Señor. Bueno, ocurrió que en cada lugar donde se predicaba el Evangelio, debemos entender también que en los primeros tiempos la iglesia no era como ahora, no eran bajo techo necesariamente. La iglesia era en el pueblo. Por eso dice en el capítulo 2 de los Hechos que el Señor, que los creyentes tenían favor con todo el pueblo. Es decir, todo el pueblo podía ver el cambio en la vida de lo que habían recibido al Señor Jesús. Era algo notorio. Se cumplió lo que el Señor enseñó a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, qué maravilla la obra de la salvación. Y la intención principal de la escritura de este libro que estamos considerando, de Efesios, fue para convencer a los hermanos de que debían estar unidos, que no había diferencias entre judíos y gentiles. Y el apóstol Pablo, bajo esta visión, da lecciones interesantísimas para nuestras vidas y refiere los misterios del Evangelio. Y en este capítulo, él trata de chocar a los hermanos, tanto gentiles como judíos. En los primeros versículos del capítulo 2 dice, el primero, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si hay amigos aquí, deben prestar atención a esto. Toda persona que aún no ha rendido su vida a Cristo, primero está muerto a los ojos de Dios. Y segundo, está bajo la ira de Dios. Es decir, que cuando una persona muere sin Cristo, inmediatamente se efectúa la condenación.
Por eso el Señor Jesús dijo que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, esa es la perdición, la ira de Dios, porque no aparece aquel que vino a ampararnos, que vino a salvarnos. Aquel que es la propiciación por nuestros pecados. Y fíjense el estado de la persona que no ha venido a los pies del Señor. Se necesita un milagro. Cada uno de nosotros es un milagro lo que hemos creído en el Señor. Se ha manifestado ese poder transformador, regenerador de nuestras vidas. Somos verdaderamente privilegiados. El Señor lo dijo cuando hubo un incrédulo dentro del grupo de los apóstoles. Más bienaventurado es lo que sin ver creyeron. Y miren a la distancia que estamos nosotros de la muerte del Señor y hemos creído. Todos somos bienaventurados. Bienaventurado quiere decir dichosos. No hay premio que se compare con el don de la salvación. Esa es la riqueza. Pedro, considerando esto, dice que nosotros hemos sido rescatados, hemos sido salvados, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Qué bendición, qué maravilla. Y Pablo presenta a los hermanos ese cuadro de que estaban en perdición, pero no solo los gentiles, los judíos también, porque dice Juan que el Señor Jesús vino a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Que esto lo resalta Pablo en el capítulo 1, cuando dice que nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios por el Señor. Tenemos esa bendición. Entonces, en el pasaje que hemos leído, se nos dice en el versículo aquí. Estaba en el capítulo 2. Se nos dice en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que todo lo necesitamos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria para con vosotros en Cristo Jesús. Y ahora quiero que subrayen esto. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, usted y yo, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Observen que nuestra salvación, el mismo poder que se produjo en el Señor para levantarlo de los muertos, se produjo en nosotros también. Cuando se fue revelado el plan de salvación. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Cuando el Señor resucitó fue por el poder manifiesto de Dios. Ahora, ¿cómo estábamos nosotros antes de creer en el Señor? Muerto. Entonces se requirió del poder de Dios
La misma fuerza que se operó en Cristo para resucitarnos, para venir a la nueva vida, a la vida del Señor. El poder de Dios obrando en el corazón. Cuando un alma se convierte, no interviene solo la explicación que nosotros le damos del plan de salvación. El Espíritu Santo obra para que esa persona pueda discernir, pueda entender el plan de la salvación y venga a formar parte del pueblo de Dios. Entonces, Pablo está dando esa lección a los hermanos. ¿Y qué se produce en nosotros cuando venimos a la salvación? Capítulo 2, versículo 12. Nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El estado de cualquier persona no creyente, pero particularmente para el gentil, que los judíos tenían sentían que ellos eran los únicos privilegiados en lo que concierne a Dios. Y Pablo le está diciendo aquí que no hay diferencia, que no se sientan humillados, que ahora ustedes no son diferentes a los judíos. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuáles eran? Dice aquí, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es decir, que ya eso de la ley del sábado y todas esas cosas fueron abolidas. Y nosotros estamos ahora en esa libertad. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y por último, dice el apóstol Pablo, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo esto es nuevo. Y ahora Pablo le está enseñando que Dios está formando un pueblo nuevo, conciudadanos de los santos, nuestra ciudadanía en los cielos, y miembros de el pueblo de Dios. Qué bueno, qué maravilla. Los apóstoles estaban a tono en esa verdad. ¿Qué dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9? Que nosotros somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y hay un propósito aquí para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Hermanos, es una riqueza la salvación y un misterio que los judíos no podían entender. Si un judío quiere ir al cielo, formar parte del pueblo celestial, tiene que proceder al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Lo mismo que un gentil. No hay, pues, diferencia. Así, hermanos, que el Señor nos dé gracia para nosotros vivir esa vida que hemos
recibido de Él. Pedro va más allá y dice que nosotros somos real sacerdocio. Real sacerdocio. Hoy hemos hecho ejercicio de esa función sacerdotal que tenemos. Hemos adorado al Señor. Que el Señor lo enseñó a la mujer samaritana. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa adoración tiene condiciones, ¿verdad? En este caso, para esta fiesta que tenemos de adoración, Pablo dice que antes de venir a esta reunión, a este encuentro, pruébese cada uno. Pruébese cada uno. Y si usted tiene algo contra alguien, ¿qué dice el Señor? Si va a adorar, deje su ofrenda y vaya entonces a ponerse de acuerdo con su hermano y luego venga la adoración. Es un momento muy especial donde nos vamos a presentar con el Señor. Tengo una experiencia en ese sentido que creo que otra vez la he compartido con ustedes, de un hermano que tuvo diferencia con otro hermano. En este caso, un misionero, el fundador de nuestra asamblea en Santo Domingo. Hicimos un viaje al interior, a Puerto Plata, y de regreso, ya a las 12 o la 1 de la noche, él hace la distribución de cómo se van a ir cada uno de los que veníamos con él. Pero el hermano que era el chofer en ese momento, dijo que otra ruta era mejor. Dice, no, pero mejor por este lado. Y yo de juego le dije, hermano, ya usted no le obedecen. Y él tuvo una reacción, porque el carro de él, que el carro corriendo como a 40 o 50 lo apagó. Y el carro empezó bum, 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 bum. Y el hermano que iba guiando se levantó del carro, abrió la puerta y se fue caminando. A esa hora, que era un lugar lejos, a una distancia lejos. Bueno, a ese hermano misionero le tocaba predicar en mi iglesia al otro día, era sábado. Y yo dije, ¿qué va a pasar el sábado? Yo estaba atento. Y el hermano llegó y se sentó en el lugar que siempre se sentaba, participó de la comunión, dio una meditación preciosa y luego dio un mensaje poderoso. Yo estaba turbado, pero ¿cómo es posible? Entonces no me pude contener y llamé al hermano cuando ya estaba en la casa. En ese tiempo no existían celulares, había que llamar. Y entonces el hermano lo saludo y le pregunto, ¿cómo te fue? ¿Cómo llegaste a la casa? Y él me dijo, el hermano Razi pasó temprano por mi casa, tocó la puerta y me pidió perdón. Entonces ya estaba libre para venir a la adoración. Hermanos, a decir verdad, el Señor ha creado las condiciones para que nosotros no nos dejemos engañar del enemigo y vengamos a adorar. Dios busca adoradores y el enemigo quiere alejarnos de la adoración. No se deje quitar esa bendición. Pruébese antes de venir y venga a adorar. Yo fallé a asistir a la adoración siendo un jovencito y un hermano me llamó y me sentó y me leyó algunos pasajes de la palabra y me hizo entender que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor nos restablece. Y a partir de haber aprendido esto, eso hace más de 60 años, yo no recuerdo cuándo he dejado de venir a adorar al Señor. Aún en circunstancias adversas,
Nosotros hacíamos viaje al interior para ir a ayudar a los haitianos en la predicación del Evangelio, y a veces nos cogía la hora en el camino. ¿Y qué hacíamos? Nos parábamos en un lugar, debajo de un árbol, o allí abríamos un mantel y poníamos pan y vino, y allí adorábamos al Señor. Un grupito de 3 o 4 o 5. No importa. Esta es la parte más importante y nosotros debemos disfrutarla, obedeciendo al Señor, que dijo: haced esto en memoria de mí. Los judíos, hasta el día de hoy, cumplen con el mandato del Señor con relación a la Pascua. Ustedes que viven en Nueva York, si van a las comunidades judías, notarán que hay un ambiente de recuerdo con relación a la Pascua. Y ellos no fallan en esto. Nosotros por igual tenemos nuestra Pascua. Y nuestra Pascua es Cristo, el nuevo pacto. Y Él dijo: haced esto en memoria de mí. Bueno, hermano, que el Señor le bendiga y que esta breve meditación de la palabra sea de edificación y de fortaleza para cada uno de ustedes. Que el Señor le bendiga.